Hola, querido hermoso mundo. Un momento, esto otra vez volvió a ocurrir. La cámara, ¿por qué se ve así? Ahora sí, tardé un poco, pero lo acabo de reparar y lo he compuesto bien. Lo que voy a platicar hoy es como acaban de observar un poco en el preliminar, los titulares de este nuevo material, es acerca de experiencias que me ocurrieron muy extrañas mientras estuve con mi padre durante la pandemia de coronavirus, allá por el año entre lo que fue inicio de 2020, en el pleno confinamiento nacional, de los peores instantes que después de todo alguien pudo haber tenido que vivir. Ahora lo que quiero platicar es, voy a comenzar con las experiencias de más impresionante a menor, pero van a ser igual de sorprendidos, porque en esos tiempos he de decir que mi padre, siendo el siblino extraño que siempre, así que de por sí el nombre como tal de Don Bosco Naturaleza ha marcado mucha huella hasta la fecha, desde 2019, cuando él se hizo conocido en algunos menesteres allá por internet, pechando un poco y colchando a otras personas. Significa que nos hizo muchas cosas inquietantemente a algunos en cuestión de lo inesperado y asimismo en unanimidades que, bueno, parecen ser insignificantes, pero que después de todo fueron unas situaciones demasiado de temer. Así que, en fin, voy a platicar un poco acerca de este trabuco, este chico, porque miren, Daniel, no es por tener que hacer esto, pero sin las situaciones, o más bien, sin desear yo papear más de la cuenta, Daniel era un chafero loco, estaba chalado, ¿saben lo que significa eso, verdad? Era una persona con situaciones muy especiales y que después de todo yo en la pandemia durante ese tiempo fue cuando abrí tal cual mis ventanas a otras expansiones de entendimiento mayor. Y es por eso que he aquí que en este tipo de video quiero compartir mucho sobre lo mismo. Miren, cuando fue la pandemia yo me tuve que ir a la casa de mi en paz descanse y fallecido, mi finado padre, de nombre Daniel Sánchez Contreras. Él efectivamente hubo cierto material que en sus momentos se publicaba en otros canales como Don Bosco Naturales allá por el 2019, que era un sitio de una página de YouTube, un canal común pero con el formato de videoblog en la naturaleza a espacios abiertos. Era una gran experiencia, pero lo que pasa es que lo que nos importa es que ocurrieron eventos y problemas y situaciones muy extrañas una vez yo en la estadía ahí en mi residencia junto a su lado. Y es que Danny Spanish, o del Frutzo, como yo le llamaba, por ejemplo, es que se regregaban muchos eventos, no solamente de índole casi sobrenatural, sino eventos muy supernaturales, sobreexpuestos de cosas que ni siquiera yo puedo comprender después de todo, a pesar de que yo fui el que lo vivió. Miren, ahí les va, reempujando la experiencia, es que fíjense que ya en 2020, ya por el mes, yo me fui a esa casa justo por el mes de junio y un mes después, cuando estaba ya más tiempo viviendo ahí, fueron sucesos extravagantes, porque hubo una vez que estando con él tuvimos que ir a una panadería y ustedes saben que en ese momento el confinamiento era una de las cuestiones más espantosas, era muy grande y estaba a una escala nacional de no vuelta atrás, no de punto de retorno, porque ya estaban los negocios, eran semáforos de la nueva normalidad, los semáforos epidemiológicos, estábamos en rojo, pero habíamos llegado en ese tiempo ya si no estoy mal era por julio, que se logró llegar al punto naranja, al color del semáforo epidemiológico más proclive, más favorable. Entonces fuimos a una panadería y en esa experiencia, en todo ese interludio, en ese inter, pues él me platicó acerca de unas experiencias cuando era más joven, eventos y dificultades que él enfrentó cuando era adolescente. Y de hecho, en esos momentos, se han de imaginar el caos y el miedo social que se respiraba en las calles. Era una situación, una atmósfera tan de arrastre preocupante, estremecedor, abrumador y casi escarnecedor. Era algo, disculpen, descorazonadoramente encarnecido, desaguisado de una forma. Era encarnecido el ambiente que se respiraba en ese momento. Yo estaba pasando por etapas muy difíciles y él me platicó, fíjate que yo conocí a un chico, bueno, yo traté con el araña, con ciertas personas y hacíamos cosas que no voy a hablar así aquí porque no hay razón, pero el punto es que dejaba ver que tuvo una vida muy ajetreada y complicada, muy turbulenta y muy turbada en su tiempo de esas épocas en la adolescencia de mi padre.
Así que compramos el pan en ahí cerca de la panadería que era de la casa, allá por lo que era como el fraccionamiento, más bien la división, lo que es esa calle, esa prolongación, salimos, fuimos y compramos apenas un pan, no tenemos dinero, él me dijo, vamos a comer eso porque no tenemos ya nada con qué solventarnos, va a estar muy difícil la cosa, el trabajo en el cual se encargaba era, él rentaba un cuarto en su hogar mismo a inquilinos jóvenes, estudiantes, y es que ahí, fíjense que mi padre para nada, no es que fue un chukman, no era una persona así que me mintiera y él daba buen trabajo a las personas, bueno, daba buen trabajo sirviéndose de esas personas como inquilinas de su residencia. Él me dijo, vamos a vivir ahorita de puro pan y café y no vamos a comer otra cosa. Así que era un conflicto a más no poder para mí. No me importó, fuimos, compramos el pan, para mí me fue una dona, me recuerdo que fue una dona de chocolate, y me dijo, vamos a comer eso, ya no hay otra opción, ya no vamos a ver qué más podemos comer. Así que fuimos caminando, me seguía platicando esas anécdotas de araña, de lo que él hacía con sus amigos, cómo estaban de mafufos. Entonces fue que simplemente nos sentamos a la mesa, ya en la cocina de la morada, la casa, el domicilio, y fíjense que en ese momento, una vez que nos sentamos, nos sentimos una especie de frío y el cambio de la atmósfera y del entorno a un nivel como eléctrico y electromagnético se sintió muy chispeante y muy extraño, como una depresión, una desolación abrumadoramente, ay, inenarrable, descomunal, ingente, friega, algo muy fuerte, por decirlo así. Era como una dismenorrea, pero para que me entiendan, ¿no? Pero a nivel de la piel, y era un caos, era algo que simplemente estaba ya muy amagado, así que empezamos a amagar prácticamente la situación porque se sintió ese frío de golpe, como que todo cambió y nos sentimos en un estado muy petrificado del espíritu porque nos sentamos y simplemente yo me quedé así y hubo una vez que volteé, bueno, miré y justamente que él estaba también sentado, yo estaba sentado de tal manera que estaba cerca de la puerta, en el lado costado de la pieza, de la cocina, y él estaba al otro lado mirando hacia mí, en mi posición, él estaba pues aquí, pero estaba de espaldas, pero justo cuando volteamos, él le tocó y a mí me correspondió ver que en la área de fondo de la estufa de la cocina apareció una especie de brama prismática de un color como espectralmente áurico, destellante, de colores y tonalidades muy extravagantes, de un abanico de color muy raro, naranjado, y era como una brama de vapor que caminaba, una brama cuántica, como una especie de nube espesa, de algún tipo de polvo como cósmico. Y entonces simplemente vimos cómo se fusionó, cómo transportaba, era como incorpórea, en un movimiento avivado, que era como una burbuja y una espora de grumos en una masa extraña de traslado y transportación que babeaba y que como plasma y transformación constante de fusión se iba moviendo. Entonces yo la vi y yo me quedé, pero fue algo impresionante porque era tan obvio, simplemente caminó un poco, se pudo ver y de repente, así como lo ven, simplemente se esfumó hacia la estufa, que les digo como que simplemente desvaneció y se perdió de la percepción del espectro visual de él y de mí, pero me dijo él, ¿viste? Yo me quedé, no puede ser, si lo acabo de ver. Y me dijo, eso pasa, en esta casa pasan cosas muy raras, pero eso fue una energía. Y resulta que sí, una entidad, era como una especie de conciencia que se materializó y que se veía en una especie como de física de para dimensionar, algo así como transdimensional también, pero es impresionante la forma. Y yo cuando lo noté pensé, es que, ¿qué es esto? Tal cual yo lo vi, también lo viste tú, eso sí, obviamente vimos algo, esto es obvio, real, solo que ya no está aquí, como para que lo platique Camila de un testimonio. Y bueno, voy a platicar un poquito más, para también, estaba, Daniel, como les digo, me encantaba mucho ribatear cuando podía, es decir, le gustaba bromear, le gustaba hacer chinchullo, trapicheos, ¿no? Pero no era tampoco su gran estilo, por decirlo de una manera. Y así ahí te va. Fíjense que con este surdilo de evento, o sea, imagínate nada más lo que te estoy platicando, Daniel era chafero al mismo tiempo, cuando le convenía y cuando estaba como muy limado en algunas cosas, era un perón, ¿saben? Y en torno a su vida habían muchas personas que podemos considerar como valias, ¿me entienden? Así como blemias, como, bueno, acéfalos, eran acéfalos. Eran complicados y en la casa había un ambiente muy extraño que sí, desde luego, desde que llegué, ya había quedado un tiempo ahí viviendo, un mes aproximadamente, ya se podía ver y era algo muy escalofriante en el fondo. Así que bueno, esa fue la primera experiencia.
Simplemente seguimos con el día. Pasaron, ahora vamos con la otra experiencia. En mes de julio de la pandemia, cuando también era 2020 y el tiempo se sentía muy extraño, Daniel y yo pasábamos tiempo viendo qué hacer, pero mi padre tenía muchos desbordes y malos hábitos que le gustaban muchas cosas de su salud y de su integridad. Hubo una vez que yo en ese tiempo, como yo tenía problemas de insomnio, me tomaba pastillas de sintetización para la melatonina y la segregación para dormir. Entonces, hubo una vez que compramos un medicamento, fuimos a una Soriana aquí cerca de nuestro hogar, aquí en lo que es la, bueno, pues cerca en ese tiempo era la Ciudad de México, ¿no? Fuimos ahí, en la capital, y era por una zona de, me acuerdo que era por calzada de, no me acuerdo, era por un, fuimos a un Soriana, y estábamos ahí, me dijo, bueno, compra, voy a pedir el medicamento para que todo esté bien, entonces lo pedimos, y ese día, justamente que la colocamos en una bolsa de plástico dentro de otra bolsa, en una, para que lo colocáramos en un estante para que no se nos olvidara, fuimos a hacer lo nuestro, seguimos con el Jafre, con lo común, trabajamos, de hecho ese día impermeabilizamos, fue algo muy interesante, nos quemamos, había mucho sol, era julio, en plena pandemia, en pleno semáforo rojo, todavía no llegaba naranja, era el inicio de julio, si no estoy mal, si no recuerdo mal, y había mucho sol, había muchas situaciones estábamos trabajando, impermeabilizamos, hicimos muchas cosas, nos estábamos sintiendo muy felices, bueno, de una forma, pero llegó el momento en el que yo tenía que consumir, bueno, mi medicamento establecido, y fíjense que cuando fuimos a buscarlo en la bolsa, no había nada, así que dijo él, oye, pero le pusiste aquí, entonces hubo una cierta controversia, una polémica, por decirlo así, una pachola, entonces seguimos que estábamos andando, caminamos, anduvimos y empezamos a buscar por doquier. Él buscamos bajo el sillón, bajo la cama, en las cobijas, en el mueble, en el estante, en las bolsas, en otras bolsas, en los muebles. Abrimos el armario, me acuerdo de esos momentos y Daniel estaba enojando y me estresó mucho y me dijo, a ver, ¿estás haciendo una broma? Me estoy enojando mucho, quiero que me digas la verdad. Y dije, no lo sé, ¿qué está pasando con esto? Esto es muy extraño. Ya buscamos por todas partes, buscamos en cangureras, buscamos en el piso de abajo, buscamos en el primer piso, pues en el segundo íbamos a entrar, pensamos que los inquilinos tenían algo que ver y el medicamento prácticamente estaba ahí guardado, pero no había forma de verlo, porque simplemente tal cual me dijo, ahora resulta que desapareció, ¿no? Le dije, pues es lo que parece, o más bien desapareció. Yo le dije, más bien lo que ocurre es que realmente sí que desapareció. Así que pasaron los días, estaba ese momento en el que buscamos como locos por doquier, en toda la casa, en todo el cuarto. Fuimos arriba, fuimos a la azotea, buscamos en almacenamientos, en depósitos, no había nada y pensó, bueno, bajo la cama, a ver, en tu ropa, en tu armario, en el closet, en los cajones, no había nada. Entonces estábamos muy extrañados y él me dijo también tal cual, mira, no sé si es una broma, pero esto está muy raro, vamos a ignorarlo, lo vamos a dejar pasar porque esto ya me estresó mucho y no quiero ya pensar en esto porque ya me enojó, eso me dijo. Así que nos dormimos, pasó un tiempo, fuimos a un pendiente de una salida en ese tiempo porque él hacía cosas en pleno confinamiento, en plena distanciamiento social, sin importarle nada. Él era pata de perro, según sus palabras, ¿no? De hecho, por decir, ahí les va algo muy interesante, en lo inaprensible, él aparte de que era un ferón, él tenía el síndrome de la memela, como de las del sope grande, porque él buscaba ese tipo de extensiones cuando no había muchas problemáticas después de todo, pero él lo tomaba personal, así que ahí les va. Caminamos, estuvimos tranquilos y bueno, anduvimos en esa línea de vida. Trabajamos ese día, fuimos a un mercado por una de sus llaves para un arreglo metálico de una instalación para que funcionara un encaje en su vehículo. Fuimos ahí, estábamos absortos en nuestro tiempo, es decir, inmersos en la vida. De repente pasó las horas, fue la tarde y fíjense, ahí les va la parte más divertida. No había nada y estuvimos buscando en los días posteriores a todo esto. Pensábamos, sí, las pastillas ya no están, ya las buscamos, ya mejor ni lo pensemos porque definitivamente desaparecieron. Bueno, caminaron. Llegamos a la casa y de repente yo me acuerdo muy bien que pues simplemente voy a ver la bolsa, ¿no? O sea, simplemente sé que esto es una locura, ya sé que no va a estar, pero la voy a ver porque mi mente está ahí atada. Entonces veo la bolsa de plástico en ese material y resulta que una vez haciendo esto, ¿qué creen? Justo ahí en ella estaba yo cuando vi que estaba la caja de las pastillas, yo me acuerdo que en ese momento yo grité en un grito estridente impresionante y yo me impacté porque cuando la vi yo la saqué, me quedé así, Dani estaba ahí, Dani está en la compu y hizo así, de sorpresa, se impactó y me vio con una cara de, ¿qué te pasa? Yo le dije, le mostré esas cosas y él sí me quedó viendo con una cara de, y me hizo así, vean, hizo así. Y me dijo, perdonen la palabra, disculpe la palabra YouTube, pero no, mejor no la digo, pero dijo,
Me quedé, y no voy a decir lo siguiente, pero voy a dar un cierto sinónimo para que les dé risa, una especie de homónimo para que me entiendan. Ahí te va, haz de cuenta que dijo, quedé chimbombo, por no decir otra cosa, así que se enojó. Yo lo entendí y le dije, mira, usted se quedó una cara y investigamos sobre la situación y vimos sobre el efecto Doppler, desdoblamientos de partículas senocuánticos, de un me dijo, rompimos la realidad cuántica y nos transportamos a otra dimensión donde todo existía, pero nosotros no éramos de esa parte y lo único que cambió eran las pastillas en ese espacio de línea-tiempo universal, en lo temporal de las posiciones universales y las ramas de sus leyes. Entonces pensamos en conspiración, hasta hicimos un video en ese tiempo que a 2020 yo platiqué del efecto Doppler. Él me dijo, esto es impresionante, esto es imposible, yo no lo puedo creer. Kevin, yo sé que esto no es una broma tuya, porque no, o sea, es imposible, ¿cómo esto pasó? Y le dije, padre, ¿qué onda? Entonces nos quedamos más que ahí, más que asombrados, no sabemos qué hacer, ni qué decir, ni qué proceder, ni qué más podíamos continuar de una vez con este evento que ya había ocurrido. Y bueno, más que un acontecimiento radical, él pensó, es que mira, esto es imposible, ya no sé qué decirte, solamente lo tomo como, mira, ya dejémoslo así, pero esto sí lo investigó, vimos que tal vez era una especie como que, él me dijo, dimos un salto cuántico, rompimos una membrana de la realidad, hizo una aspersión de la bueno, de la metarealidad, nos transportamos en otra forma, en otra manifestación, pero pensamos que esto es un misterio que no tiene lógica, porque si desapareció es que definitivamente volvió. Y esa es una segunda experiencia. Ahora la tercera. En el cuarto donde yo me quedaba a dormir, ahí en el segundo piso, mi padre tenía muchos, como yo tenemos una onda media, un halo también, una especie como de, también de aura, bueno, voy a decir así como un resplandor, un medio ufológico, también medio extraterrestre, arturiano, siriano, etcétera, pleiadiano. Es porque tenemos cierto contacto. Él me decía, Dani, fíjate, en mi cuarto, allá arriba, había como una especie de cúpula inmensa circular que nos rodeaba en el cuarto. Y me decía, eso mi padre lo creó porque había un propósito que era como una conexión con objetos y mentes extraterrestres que tenían conexión con mi padre. Y él decía, yo sé que lo que yo recibo en este mundo y los fantasmas, bueno, las entidades y las manifestaciones es por mi padre. Y mi padre inventó y creó esto con el propósito de conectar con esas fuerzas inteligentes. Yo sí le creía y me decía, esto ocurre porque mi padre conoció la arquitectura, la inventó y con ese propósito, porque este es el cuarto donde él dormía y ahora lo ocupamos nosotros para estar aquí, vivir y bueno, estar aquí como si nada. Entonces mi padre ese día fuimos a dormir y en la noche se sintió una vibración, una electricidad, como digo, un cambio en la atmósfera muy grande y muy abrupto, que era un frío que no nos permite dormir y que yo aunque me fingí que dormía, pero como ya había dejado el tratamiento de la melatonina, no me dormí y me hice el baboso que me dormía, pero mi padre, yo sabía que estaba consciente de que no dormía, pero él estaba fingiendo que estaba dormido. Esa es la parte extraña, porque se sintió una vibración muy rara y me dijo, si quieres yo puedo hablar y les digo que se manifiesten y créeme que lo van a hacer. Pero le dije a mi padre, no, mejor no juegues con eso porque no sabemos exactamente qué es. Dijo él, no, sí, yo estoy seguro que ha de ser mi papá, o ha de ser una fuerza, o tal vez hasta un ser extraterrestre o un ser extradimensional que se ha transportado por este canal aquí capturado y que yo si le digo manifiéstate, va a hacerlo. Y me dijo, ¿ya viste cómo cambió? Hasta me dijo en un momento muy de cambio abrupto y muy obvio, muy evidente de la energía y de la temperatura. Me dijo, ¿ya viste cómo sí responden? ¿Ya viste cómo sí me hacen caso? ¿Ya viste cómo sí se siente? Me empecé a asustar y si no lo niego, me incomodó y me dijo que ahorita aparezca el Yeti, empezó a bromear, que ahorita aparezca el Boogeyman, Slenderman, todas esas entidades, me dijo que ahorita aparezca, no sé, alguna entidad sobrenatural, extradimensional, o bueno, metaversica, o kiosesársica, o pútida, o lúspura, lo que ustedes quieran, o doracísima, ¿me entienden? Entonces yo me acuerdo que simplemente me dormí, pero fue algo muy extraño. Esa fue la tercera. Ahora la vamos con la cuarta. Cuarta experiencia. Hubo una vez que también en plena pandemia, en plena vivencia, ahí dentro de la casa de los horrores, ahí con el señor Danny, Don Bosco y Naturaleza, o mejor, Vini Terranova, segundo Stanford, lo pueden investigar, ahí está mi padre. Bueno, sí, es mi padre terrenalmente, claro, progenitor de la tierra, en lo terrestre. Ahora, fíjense que hubo una experiencia que también ocurrió muy rara en torno a que una vez él se despertó y me dijo, siento mucho frío. Y dije, ¿qué te pasa? Papá, ¿qué te pasa? Y eso fue a los inicios de mi estadía ahí. Fue en junio de 2020, a los inicios de la primera semana, no, tal vez a la que te gusta, medio mes o a la segunda semana. Yo estaba ahí, estábamos durmiendo y de repente yo me despierto porque estaba así, él se levantó y me dijo,
me dio la pálida. Yo dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y me dijo, no manches, me dio la pálida, Kevin. Siento mucho frío. Se sintió horrible la sensación, como que había algo ahí invisible en otro plano. Y sí, yo también sentí un frío que me envolvió y que me recorrió toda la espina dorsal y que me quedé casi pasmado. ¿Y qué les digo? Completamente casi como entumecido. Y él me dijo, hace mucho frío, se quedó ahí. Yo le dije, ¿estás bien? Oye, hagamos algo, te veo muy mal. Dijo, no, 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 es que me voy a quedar aquí, pero... como que de repente ya me acuerdo bien, nos quedamos dormidos, ya eso, lo siguiente como que se difuminó, se quedó así como si nada. Y lo dejamos así como pasar realmente. Ahí les veo otra cosa. Este garrullo, como les diría, el señor Danny, era uno de los casos más especialmente excepcionales. El cuarto caso que les acabo de relatar fue algo también muy extraño, fue a inicios. Ahora, otro, el quinto que fue también muy extraño y que yo estoy acordándome muy bien, fue una vez que nada más y nada menos, yo me acuerdo que fuimos a tender ropa, tuvimos que subir porque resulta que no había escalera, sino que el paso a los tendederos era por medio de una subida en escaparate desde un lavadero donde teníamos que subir, ponernos y escalar desde estirándonos al siguiente nivel en la segunda pared y ahí estaba, ¿qué les gusta? Pues el tejado y estaba como una apertura donde tenías que hacer fuerza y agarrarte y si no lo hacías bien te caías y te matabas, tal cual eso pasaba en esos tiempos, era muy divertido. Y me dijo, no te vayas a partir, tú ya sabes, tu chirimoya, tu chompeta, no te vayas a caer. Yo me escalé y lo hice con mucha fuerza y ese tiempo era muy duro. Les digo, era muy, el ambiente de por sí nacionalmente en la ciudad era muy extraño, era tan depresivamente ósfero. Entonces subimos y ya pusimos los tendederos y una vez que bajábamos también tuvimos que ir hacia el piso de abajo en la zona del jardín de los inquilinos, donde es como un jardín grandecito que no hay muchas plantas sino que hay puras macetas. Bueno, tuvimos que subirnos a la barda, igualmente repitiendo ese procedimiento. Fuimos a la barda, me dijo, no te vas a caer, y vamos andando, agarramos los calcetines, nos llevamos toda la ropa en unas bolsas, tuvimos que bajar con mucho cuidado. Hizo mucho desorden mi padre, como estaba medio chafado, por decirlo así, chaladín. Subí, entonces ya una vez que bajamos, tuvimos que resubir, así como dicen, fuimos de escala hasta el cuarto. Entonces lo que me dijo es que tenemos que tirar la ropa, bueno, porque la íbamos a limpiar y teníamos que organizarla para que ya no tuvimos que bajar. Desde su cuarto, ahora sí, en el cuarto donde era su padre, donde pasaron esas cosas, pues la aventamos y resulta que vimos que tal cual cuando echamos una de las cosas, vimos como que el calcetín como que simplemente se desvaneció. O sea, sí, la neta yo también digo que estoy medio loco, yo lo inventé, no sé, pero él también dijo lo mismo haber visto. Y una vez que bajamos y bajamos en las bolsas, no hombre, son muchas cosas, tantas experiencias que no sé por dónde empezar, pero fueron cosas tan raras que pasó ahí que no puedo describir cuántas o fueron, pero vimos en la bolsa y el calcetín no estaba y me dijo, ya desapareció también, ¿no? Ya desapareció también este objeto, caminó, voló, ¿qué pasó? Yo me quedé, no, pues la neta no tengo ni idea, pero ya estoy como muy sacado de onda, ya me psicoseé, ya estoy muy bandeado, al chilón, ya me nemosqué y ya no tengo idea, está sullado todo, ¿no? Mi padre me dijo, no, esto está bien loco, ya de plano esto no tiene sentido. Pasó que luego hubo una vez otra experiencia, pero esta vez nos ocurrió a mi hermano Didier y a mí en 2019, estando con la casa allá a finales de 2016 año. Antes de la Navidad, fíjense que estábamos en la computadora trabajando en el canal y Dani, fíjense que simplemente la computadora se prendió y se volvió a apagar. Cuando estaba apagada, estábamos en stand ahí todos conviviendo con las pantallas para trabajar. Y me dijo, a ver, ¿quieren que le diga al ser? No es broma, quieren que le diga que la prenda para que la prenda, obviamente. Pero pensamos, es imposible. Ah, no, él lo hizo al poco momento, al poco tiempo y fíjense que después y enseguida ocurrió eso. Se prendió la computadora de la nada rápidamente y este chavo se quedó, no manches, esto es imposible. Y nos quedamos sorprendidos. Por una parte de nosotros pensaba como que era normal en la casa de Dani, era normal estando con él, era normal cerca de él que estas cosas pasaban. Así que ya le dimos como cero importancia, como que ni siquiera tenía gran cosa, pero le pasó enfrente a mí, a él y claro a mi hermano. ¿Saben quién es mi hermano, Didier? Así que vieron eso, la experiencia de por sí, eso ocurrió durante la pandemia, pero fue estando en la casa del señor Danny. El Flutzo, Dani Pija, ese yo le decía, ¿no? Era como los apodos del hijo al padre. Ahora, vámonos con otra experiencia que estoy acordándome. Fíjense que hubo una vez que ahí les va.
Él me dijo muchas veces que en la casa, bueno, ocurrían cosas muy raras, la neta sí, hubo una vez que se le desapareció un gel, se le desapareció una cadena, nos echó la culpa a nosotros, nos dijo puras basuras en torno de que según fuimos los responsables de semejantes eventos, de esas ocurrencias, de esos sucesos. Entonces marcó en la casa, aquí en la otra residencia, donde yo he ido más tiempo, le dijo a mi abuelo, oiga señora, fíjese que sus hijos me acaban de robar, a ver si usted puede ver para que me regrese porque me robaron un gel. Y hasta me confrontó. Me dijo, ya me di cuenta que tú me estás robando cosas, pero gel, que la cara. Bueno, yo le dije, padre, no manches, o sea, revísame, ¿cómo me voy a llevar cosas de tu cuarto? Me dijo, no, sí, yo sé que tú eres un contumaz, eres un bellaco, que vine, eres un sagaz, eres un truán, eres un problema, un chinfunyo, ¿me entienden? Eres un conflicto, es lo que quiso decir. Eres una persona que no es de fiar prácticamente. Entonces, o sea, un barbaján. Y entonces ahí les va, pasó que después de un tiempo, ya más en el paso, él dijo así, mira, fíjense que ya las cosas aparecieron y no se perdieron, estaban ahí siempre, pero yo le dije, oye, no que según habían desaparecido y según las hemos robado, pasó un tiempo, pasaron días, fue cuestión de días. Y él me dijo, ay, sí, pero no, bueno, ya está todo en orden. Hasta dijo mi abuela, no, fíjese que el gel ya está, llegó, bueno, la cadena no le pasó nada, es que fue un error, señora, no. Ya no le di nada a los muchachos, pero los muchachos según habíamos robado, o sea, han sido sus hijos. Entonces también hubo una situación donde resulta que un inquilino le estaba robando comida así en su casa y él, bueno, no, es un chistorete, es una chiquillada, ¿no? Es una chistorre, bueno, está pinchurriento. Y él me dijo, a ver bueno, nos enteramos de la situación, el tipo le estaba robando comida pensando que eso que guardaba era para también ellos, le empezó a robar de su almacén, Daniel se enojó mucho, lo descubrió el tipo en su cuarto robándole el gel y poniéndose eso, pero resulta que lo que no tenemos explicación es que hubo un gel que sí desapareció estando nosotros presentes ahí, que simplemente lo vimos en un momento, fuimos a hacer quién sabe cuánto en el trabajo, salimos a documentar y a convivir, ya una vez ahí en retorno, ya estando ahí presentes, yendo las cosas como estaban supuestamente en orden, de repente, ahí está el gel, ya en la segunda vuelta, desapareció y me dijo, fuiste tú, Kevin, tú siempre, porque tú siempre te peinas, y tú siempre te pones eso, y le dije, no, no fui yo, ¿cómo vas a ver, dile, pregúntale a alguien de ser así, que a mí me toque todo el castigo, que me toque a mí la avalancha. Entonces, ahí les va algo muy interesante. Él siempre se orgullía, o sea, tenía mucho se orgulló, es decir, como que se envalentonó, ¿no? Se enorgulleció mucho y se subió, se escalonó y me dijo mi padre, oye, a ver, fíjate, esto está muy raro, ya desapareció, pero ¿por qué no te...? Bueno, le dije, es que papá, no manches, no me voy a llevar nada. Obviamente yo no te voy a robar. Me dijo, no, tú, Kevin. Y tiene un conflicto conmigo, realmente. Pero era muy divertido porque era un conflicto tragicómico, así como una un variante de, disculpen el término, pero era un porno pánico independiente de él. Está muy loco, yo lo sé, pero bueno, lo tuve que decir. Ahora ya para finalizar, porque lamentablemente creo que este va a acabar el video por la cámara. Eso no me gusta, pero ni modo. La última parte. Resulta que los inquilinos y las personas que estaban, bueno, más bien, había un ingeniero que estaba en esa casa. Y hubo una vez que simplemente la puerta, no estando él, ocurrió que se movió y pensamos, no, pues Dani me dijo, es que fíjate que se mueve solo, el viejo no está, pero dentro del cuarto se escucha como que alguien está, el viejo llega hasta en la noche, pero pasan esas cosas dentro cuando no hay nadie aparentemente. Entonces le dije, pues debe ser algo que tú te imaginas. Dijo, no, lo voy a verificar. Y ese día, que estando ahí todos, el sonido llegó del cuarto, estaba proviniendo, se generó mucho. Y una vez que pasó, que el viejo nos dimos cuenta que pensando que el viejo estaba ahí, no, que de repente el ingeniero llega tarde porque terminaba su turno de trabajo, terminó y nos dimos cuenta de que el viejo entró y le hablamos, oye, ¿todo bien? Y él se nos quedó con la cara y le dijo al Dani, sí, señor Dani, ¿todo bien? ¿Alguna situación? Dijo, Dani, no, así con una cara, yo me acuerdo bien porque eso fue también a finales de 2019, porque en ese tiempo yo estuve muchos, y mi hermano estuvo mucho con él, bueno, estuvimos en familia, por decirlo de una manera, pero ahí no para todo el asunto, la cosa llega a su culmen cuando por este cauce Dani, pues ahí les va, nos dimos cuenta de la situación con este hombre, de que él no estaba y en su cuarto la puerta se abría y aunque tenía seguro,
tambaleaba. Entonces eran cosas muy raras. Y en las noches pasaban cosas bien extrañas también porque se sentían pues presencias, la neta. Y sí se sentían, habían ruidos y llegó a pasar mucho que crujieron cosas ahí, objetos. Se decía de broma, decía, a ver, manifiéstate, y sí se escuchaban como las cosas como crujían, se movían. Y yo no creo que eso fuera una cualquier cosita, nada más de porque sí, ¿no? Ahora chicos, ya tal vez este video acabe, no quisiera que eso fuera, pero ya se ocurre, en fin. Está muy divertido todo lo que ha ocurrido aquí con este ciblino, ¿verdad? Ha sido muy divertido toda esta situación. Con este causaliano, el Dani causaliano, yo le digo así porque, ay, todo lo que ha pasado.